Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación y por la invitación. Gracias a Óscar también por toda su disposición e invitación a participar y aprender. Realmente yo he estado gozando estos 3 días. He aprendido mucho con los expositores y también algunas sesiones en las cuales pude participar donde se presentaron experiencias muy interesantes. Y yo comparto, y lo conversábamos con algunos de los colegas académicos presentes, que efectivamente aquí se está gestando un cambio muy profundo y que puede ser no solamente clave para Colombia, sino que para América Latina. Yo he estado trabajando el tema de jornada escolar completa en Chile y en otros países, y realmente la experiencia de ustedes y lo que hemos visto, hemos conocido, no solamente lo de Bogotá, sino que también de otras localidades, se los digo bien sinceramente, es muy impresionante, ¿no? Mirado desde afuera. Entonces creo que hay que hacer el esfuerzo por comunicar y sacar mostrar estos logros y estas experiencias, porque le van a servir a otros profesores, a otros educadores que tenemos los mismos problemas en otros países. Entonces realmente yo los felicito por la iniciativa, por la discusión, por el compromiso y por la calidad de las experiencias que se han mostrado. Bueno, también estar hoy día y ser uno de los últimos expositores tiene una dificultad muy grande, porque ya casi todo está dicho. Muy difícil decir algo nuevo. Entonces, anoche me quedé revisando la presentación y saqué miles de cosas porque ya estaban como repetidas, ¿no? Entonces, pero también una ventaja, ya hay algo común que hemos compartido, tenemos un lenguaje, tenemos los temas más o menos claros en términos de logro, de problemas. Entonces yo quisiera como ofrecer algunos elementos de reflexión y también a partir de algunos datos de estudios que hemos hecho en Chile, plantear los desafíos que tenemos de cambio, de innovación y efectivamente que muchos ya ustedes mismos lo han planteado en sus ponencias, la necesidad de que estos cambios sean asumidos por las políticas y contar con los recursos, con los apoyos, con los estudios respectivos que le den toda la dignidad y presencia y profundidad a estos cambios que están surgiendo con mucha creatividad desde la misma base, desde los cuerpos académicos. Bueno, como ya lo hemos compartido, y yo creo que más bien esto hace un recordatorio, efectivamente en América Latina tuvimos como un periodo que demoró 100 años en la práctica, de lograr que nuestros estudiantes estuvieran en las escuelas. Entonces, efectivamente, esta es una gran meta de todos nuestros países y que fue prácticamente la gran tarea del siglo XX, lograr tener cobertura universal, que todos los estudiantes de educación básica hoy día en América Latina están en la escuela y en nuestros países varía, pero la gran mayoría también de la educación secundaria ya también está en la escuela. Pero fueron 100 años, ¿no? Y efectivamente una de las estrategias que se emplearon para lograr esta cobertura, esta meta de cobertura, fue tener los doble turnos, ¿no? Que aquí ya hemos hablado de ese tema. En la mañana un curso y en la tarde otro, y con eso entonces se lograba tener a toda la población, a todos los estudiantes que correspondía en la escuela, ¿no? Pero efectivamente una vez cumplida esta meta de cobertura, comienzan a ver problemas de otro nivel y que se llaman como problemas de segunda generación. No basta con tener al estudiante en la escuela o en la sala, sino que también es importante que aprenda, ¿no? Entonces surgen los problemas en torno a la calidad. Y los estudios que comienzan a hacerse a partir de los años 80, ¿no es cierto?, o 70, efectivamente van demostrando los grandes problemas de calidad de aprendizaje y de desigualdad que tienen los aprendizajes en nuestros países. Entonces, efectivamente, se cumplió una gran meta que es la cobertura, pero todavía no hemos cumplido con la otra meta, que es la equidad en los aprendizajes. O sea, que nuestros estudiantes aprendan y adquieran los conocimientos universales y sin desigualdad.
Entonces, efectivamente, la problemática cambia a partir de los 90. Y uno de los factores que influye en la calidad, y esto lo demuestran muchos estudios, y también lo hemos discutido acá, es la variable del tiempo. No es la única, ¿no? Todos sabemos de que el tiempo no es el tema de la calidad, son múltiples factores los que influyen. Pero la investigación va demostrando que efectivamente la exposición, la cantidad de tiempo y el uso que hacemos del tiempo es un factor relevante. El año 94 hay un informe muy importante del gobierno de Estados Unidos que, preocupado por la mala calidad que tenía también sus estudiantes comparado con el resto del mundo, hay una comisión que hace un estudio muy profundo que se llamó Prisioneros del Tiempo, ¿no? Y que efectivamente relevó la importancia que tiene reflexionar sobre la problemática del tiempo, ¿no? En el caso, y ese informe tuvo mucho impacto, ¿no? Y creo que en nuestra reforma educativa en América Latina, cuando comienza a hablarse de esta problemática de la jornada escolar, etc., efectivamente hay muchas citas a este informe, ¿no? El tiempo es una preocupación de todos los actores, ¿no? No es solamente de las políticas, ¿no? Sin duda hay una demanda, por una parte, ¿no es cierto?, de una preocupación de la familia y de los estudiantes con respecto a la duración de la jornada escolar o de los tiempos que quedan en la escuela. Cualquier cambio en la jornada afecta a la rutina de la familia, lo hemos visto, ¿no es cierto? Es una preocupación, ¿no? Los profesores también, ¿no es cierto?, tienen una demanda de tiempo, ¿no? Hay mucho tiempo dedicado a clases, poco tiempo para talleres, poco tiempo para reflexión, poco tiempo para un trabajo más personal con los estudiantes. O sea, hay una demanda del tiempo también por parte de los profesores, ¿no? Como algo muy relevante. Los estudiantes, ¿no? Lo hemos visto, ayer se presentó datos, ¿no es cierto?, donde los estudiantes quieren más tiempo, ¿no? Pero no más tiempo para lo mismo, sino que quieren más tiempo para temas nuevos, para otras áreas, otras actividades. O sea, también para ellos el tiempo es una preocupación. Entonces, cuando hablamos de innovación y de cambio, efectivamente, además de los recursos, además de los docentes, que son factores clave, el tiempo es un factor muy importante. Si no hay tiempo, no es posible pensar un cambio. Entonces, efectivamente, el tiempo aparece como objeto de política en América Latina, ¿no? Como preocupación de las políticas y entonces los gobiernos, y esto como se planteó también, es una tendencia internacional, asumen como una problemática el tiempo. Y las políticas en América Latina en torno al tiempo las podemos dividir en dos grandes generaciones o ciclos de política. No es esta es una distinción arbitraria, ¿no es cierto?, pero porque se da mezclado, en algunos países comenzó antes o después, etc. Pero diríamos que una primera generación de políticas del tiempo, es la que hemos estado discutiendo todos estos días, tiene que ver con aumentar la cantidad de tiempo disponible para el aprendizaje. Y que se expresa, ¿no es cierto?, en aumentar la jornada escolar, aumentar los días de clase, disminuir las vacaciones. Hay distintas experiencias y políticas que tienen como objetivo la idea de aumentemos el tiempo y que esto es bueno para los estudiantes, ¿no? Sin entrar todavía en la discusión de qué se hace en ese tiempo. Entonces, diríamos que la política de primera generación es la que está en rojo, ¿no es cierto?, es aumentar la oferta del tiempo, que haya más tiempo. Pero, y ya creo que no es necesario profundizar en esto, las mismas experiencias que ustedes han mostrado nos indican que no basta con tener más tiempo, sino que lo importante es lo que se hace en ese tiempo. Podemos tener una hora más, ¿no es cierto?, de clase y al alumno mirando por la ventana hacia afuera, sin ningún interés ni motivación por la clase, ¿no? Entonces es un tiempo que no ha sido aprovechado para el aprendizaje. Entonces, efectivamente, el gran desafío que tenemos ahora, una vez cumplido o avanzado en esta primera generación de reforma, de tener la posibilidad de más tiempo, más jornada, es intervenir en la calidad de ese tiempo, ¿no?
Y esto entonces plantea de que el gran desafío de las reformas de segunda generación es mirar el tiempo como un cambio cultural y un cambio pedagógico. En realidad, la implementación de la jornada escolar, como hemos visto, tiene muchos problemas, ¿ya? Hay montones de cosas que afectan a nuestros establecimientos, los recursos, las posibilidades, etc. Y es lento la instalación. Pero no olvidemos que también es una gran oportunidad, ¿no? Detrás de este problema hay una gran oportunidad de poder hacer la transformación profunda de nuestras escuelas. A mi modo de ver, precisamente, hay dos claves en los cambios culturales profundos, que son espacio y tiempo. Si transformamos los espacios educativos y conectamos distintos espacios, ¿no? La escuela, la calle, la ciudad, etc., y al mismo tiempo los tiempos, estamos generando las bases estructurales de un cambio cultural en la educación. Entonces creo que estamos tocando los elementos y el gran desafío que tenemos es avanzar y profundizar entonces para realizar ese cambio cultural. En América Latina se han hecho, casi todos los países hoy día tienen algún proyecto o alguna política vinculada con extensión del tiempo, ¿no? Colombia, México, ayer conocimos la de Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, y todas más o menos consideran las realidades particulares, pero tienen características más o menos parecidas, ¿no? Es mejorar, ¿no es cierto?, la oportunidad de aprendizaje y que los alumnos, sobre todo los sectores más vulnerables, tengan más tiempo en la escuela, ¿no? Y eso implica entonces construcciones, generar espacios nuevos, también apoyar a los profesores para no seguir haciendo más de lo mismo. O sea, todos los proyectos más o menos siguen de un modo parecido. Yo aquí puse como ejemplo basado en el caso de Chile, pero que es bien común, ¿no es cierto?, en todas las experiencias que hemos conocido de cambio de la jornada escolar, en que diríamos se actúa sobre la infraestructura, sobre los docentes, en términos de mejorar, ¿no es cierto?, los tiempos, la disposición, la formación, y se espera entonces que a partir de nuevos insumos, apoyo de materiales, tener nuevos espacios, etcétera, se generen procesos pedagógicos de mayor calidad, tanto a nivel del establecimiento, en la relación del establecimiento con su comunidad, al interior de la sala de clase y en relaciones, ¿no es cierto?, con la familia, etcétera. Si hacemos todos estos procesos, ¿no es cierto?, si estos cambios, estas innovaciones, ahí se incorpora también, perdón, el tener más tiempo también para los profesores, para la reflexión de la práctica y compartir las experiencias. Si logramos todos estos procesos, instalarlos, vamos a tener mejores aprendizajes en un sentido amplio de la palabra, vamos a tener también profesores que se han desarrollado profesionalmente de un modo distinto y haber realizado cambios culturales profundos en nuestras escuelas y en la vinculación que tiene con la comunidad. Entonces, es muy lindo, por decirlo así, el discurso y la teoría que hay detrás de estos proyectos, ¿no? Sabemos que la puesta en práctica es compleja, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Y yo aquí, parte de las láminas que saqué, es todo lo que habían de datos sobre impacto que tiene estas políticas. Ya la hemos compartido, tanto para el caso de Colombia, el caso de Perú y también el caso de Chile. Hay impacto, ¿no? Pero en general son modestos, ¿no? No son excepcionales, ¿no? Y de hecho se hace muchas veces la crítica, si en lugar de invertir tanto dinero en jornada escolar completa, ¿por qué no invertimos en otras actividades? ¿No? Pero hay que esperar, ¿no? Son más tiempo y al mismo tiempo hay que ampliar la mirada, ¿no? Son en general todos impactos han medido matemática del lenguaje, ¿no? Entonces efectivamente hay un gran esfuerzo latinoamericano de nuestros países, pero las señales que hay es que al parecer no tiene mucho impacto. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué estas políticas tienen poco impacto en los aprendizajes?
¿para qué seguir invirtiendo y trabajando en algo que al final no va a tener mucho impacto? Y aquí de aprendizaje yo quiero asumir la discusión, no lo reduzcamos a lenguaje y matemática, sino que a los conocimientos y también el sentido integral de la palabra, etcétera, abriendo todo lo que es la dimensión del ser, como se plantea. Entonces, la propuesta que les quiero plantear es que no hay impacto o hay límites en el impacto porque tenemos una visión del tiempo atrapada en un concepto que ya está superado por la ciencia, que es un tiempo mecánico. Entonces, parte del problema es que no hemos trabajado ni hemos cambiado el concepto de tiempo con el cual abordamos las reformas del tiempo. Varios estudios, y aquí yo me voy a basar en investigaciones realizadas tanto en Europa como en América Latina, plantean que la forma que tenemos nosotros organizada el tiempo de nuestras escuelas no ha cambiado en los sustantivos desde el siglo XIX. Incluso algunos dicen hasta más atrás. Es casi lo mismo que el XVII, no hay que cambiar, que horas más, horas menos. Pero la idea de que hay unidades de tiempo, y en esas unidades, ¿no es cierto?, de tiempo metemos ciertos contenidos que lo transmite un experto a un niño, es algo que viene hace mucho tiempo y que está instalado en nuestra estructura. Entonces, efectivamente, la organización del tiempo de la escuela, su horario, ¿no es cierto?, su forma de dividir las materias, etcétera, en su estructura profunda, es algo que viene del siglo XIX y que era muy apropiado en una época, ¿no es cierto?, donde la sociedad tenía cierta estabilidad, donde el grupo que iba a la escuela era pequeño y era todo más o menos parecido, y los conocimientos eran más o menos fijos. Y claro, lo que había que transmitir. Pero hoy día en nuestras escuelas, ¿no es cierto?, cuando tenemos cobertura universal, con todo lo que eso implica en términos de diversidad, heterogeneidad, sociedad del conocimiento, tecnología, celular en la sala de clase, el conocimiento no está solo en la escuela. Es decir, ha cambiado radicalmente lo que es la sociedad y la experiencia de aprendizaje. Pero lo que es la estructura, la forma de organizar el tiempo, no cambia. Entonces hay una autora que dice, efectivamente, la educación, ¿no es cierto?, pese a que el concepto de tiempo, gracias, ¿no es cierto?, a Einstein, ha cambiado radicalmente la visión del mundo, del espacio, con una visión mucho más relativa, y también lo que dice la ciencia, en la escuela y en la educación estamos como atrapados a un concepto de tiempo mecánico, antiguo, fijo, estable y que no cambia, y que cuesta mucho cambiar. Y quizá el ícono o lo que nos presenta esa visión del tiempo es el horario escolar. O sea, nuestro horario escolar, todos hemos aprendido el horario y vivimos el horario, ¿no es cierto?, es una malla, una matriz, ¿no es cierto?, que divide la semana, ¿no es cierto?, el tiempo de la jornada escolar en unidades, ¿no es cierto?, de 40, 30, 50 minutos, va variando en los países, y que están asociadas a contenidos específicos. Entonces, efectivamente, y estas unidades, ¿no es cierto?, se agrupan y forman, ¿no es cierto?, el horario de la semana, el tiempo del mes, del colegio y el año escolar, ¿no? Entonces, es una organización del tiempo que lo que ha variado, ¿no es cierto?, podemos decir, es las cantidades, pero en su estructura es la misma que tienen las escuelas del siglo XIX. No hay grandes diferencias. Entonces aquí tenemos a nuestro honorable horario, ¿no?, presente en nuestra cultura escolar y muy compleja, ¿no es cierto? Ayer ya con una rectora hablábamos del tema y la dificultad, por ejemplo, para asignar las clases, ¿no?, y cambiar, es muy complejo. Entonces, mientras no cambiemos esta estructura, vamos a seguir atrapados del tiempo, por decirlo así, en una manera muy tradicional, y eso va a impedir dar saltos innovadores
y tener mayor impacto en aprendizaje. Esa es la hipótesis. Hay un autor muy fuerte, muy potente, que se llama Basil Bernstein, un sociólogo inglés que no estudió los temas del tiempo, sino que estudió los temas de aprendizaje, y que él cambió como la mirada de la problemática de aprendizaje, porque cuando un niño tenía problema de aprendizaje se le echaba la culpa al niño, ¿no es cierto?, o a la familia. Y él, a partir de distintos estudios, muestra, no, aquí hay un tema de la comunicación que tiene el profesor con los estudiantes, los códigos con los cuales nos comunicamos. Y entonces, efectivamente, el niño no aprende porque los niños, ¿no es cierto?, que vienen de los sectores populares, vienen con códigos comunicativos y lingüísticos distintos a los de la escuela y del profesor. Entonces un niño llega y es como entrar a una clase en alemán, ¿no es cierto?, y el profesor no hace el esfuerzo de conectar los códigos. Bueno, bien interesante, pero uno de los temas que él plantea, efectivamente, es que todo nuestro sistema educativo, nuestro currículum, es un sistema cultural profundo de clasificación. Los currículum lo que hacen, independientemente de la temática del contenido, es clasificar qué entra y qué queda fuera en un aprendizaje determinado. Grandes debates curriculares, ¿no es cierto?, en nuestros países tienen que ver si es pertinente tal contenido, cómo lo actualiza. Entonces, los límites de lo que se enseña y lo que no se enseña. Eso es un tema que marca el currículum. Y segundo elemento importante es qué relación tienen las materias entre sí. O sea, no solo es qué entra en matemática, qué vamos a enseñar en matemática, sino qué relación tiene matemática con historia. Entonces, bueno, él dice, en general los currículum, mirando los currículum en Europa y en el mundo, son principios bastante universales, pueden concebirse de dos maneras. De un modo agregado, que es un conjunto de materias que se van pegando, ¿no es cierto?, donde los límites, y ahí la letra C significa clasificación, es fuerte, o sea, y además es que tiene clasificación muy fuerte. Matemática no tiene nada que ver con historia, historia nada que ver con lenguaje, etc. Entonces nuestros currículum son un conjunto de casillas, que se ven en el horario, y casillas con límites muy claros. Si a un niño, estando en clase de historia, se le ocurre preguntar al profesor, oiga, profesor, y los números árabes, la historia, el número, oiga, no, eso es de matemática. Pregunta al profesor de matemáticas. Entonces el mismo profesor a la vez se encarga de marcar los límites. Entonces, efectivamente, la gran mayoría de nuestros currículum, y en Europa y en América Latina, son de tipo integrado, o sea, son límites fuertes que clasifican y separan las materias muy fuertemente. Y esto se refleja en el horario. El horario es un sistema clasificatorio. Clasifica las materias, los tiempos y jerarquiza también las materias. Entonces, lo que nos dice este autor, que lo que aprende el niño no es tan solo matemática y lenguaje en la hora que corresponde, ¿no es cierto?, y lo que le pide el profesor, sino que aprende también a que las materias están separadas, que matemática no tiene nada que ver con lenguaje, ni lenguaje nada que ver con historia. Y aún más aprende que hay jerarquía en las materias, de que matemática es más importante que educación física, o que por la cantidad de horas que tiene el horario, o por la ubicación que tienen las materias en el horario. Entonces es bien profundo lo que estamos aprendiendo o enseñando en modo oculto, aprendiendo un código que separa materias, y con eso, ¿no es cierto?, modo de entender las cosas, y jerarquiza materias. Entonces, efectivamente, nuestra escuela, en su cultura más tradicional, tiene un currículum agregado con toda esta implicancia. Y entonces la gran transformación, o el gran problema de profundo, es cómo pasamos a currículum más integrados. Que la tarea, aquí según este autor, es simple, es flexibilizar los límites, nada más que eso. Donde hay rigidez, poner flexibilidad. Pero es complejo. O sea, donde hay historia, hagamos un puente de conexión con matemáticas. Un puente de conexión con lenguaje. Donde hay educación física, puente de conexión con matemáticas. O sea, flexibilicemos, conectemos las materias. Y también conectemos, ¿no es cierto?,
las realidades del estudiante con las del profesor. O sea, flexibilizar también la comunicación, la pedagogía. En un esquema agregado, es decir, donde predomina un sistema de clasificación fuerte, alta. Claro, el experto en la materia de matemática, ¿no es cierto?, es el profesor. El estudiante no sabe nada. Entonces mi tarea es transmitir lo mejor posible y evaluar hasta qué punto el niño aprendió lo que yo transmití. Si nos colocamos en un punto de vista más integrado, más flexible, diríamos, claro, el profesor es un gran experto en matemática, pero a lo mejor también el estudiante tiene ideas previas, equivocadas o no, pero trae algo. Y mi tarea como educador no es puro transmitir, sino conectar lo que yo sé con lo que sabe el estudiante y hacerlo significativo. Entonces, otro esquema. Entonces, efectivamente, el gran desafío que tenemos nosotros en la reforma y en los cambios culturales es pasar de un modo agregado a un modo integrado o integral, ¿no es cierto? Que en lo simple, conceptual, es esto, ¿no es cierto? Flexibilicemos. Donde hay muro, abramos puertas. Donde hay desconexión, conectemos. Entonces, claro, eso en la teoría es re bonito, pero en la práctica es muy complejo y muy difícil. No sé, cualquier rector o rectora aquí puede dar mejor elementos que yo. El que mover a un profesor en una hora de clase, ¿no es cierto?, es complejo. Entonces, efectivamente, la jornada escolar nos da la oportunidad del cambio. No es que lo haya definido, o que esté todo, claro, porque esto son cosas de poder también que hay detrás, pero nos da la gran oportunidad de avanzar hacia un modelo distinto de educación, pero efectivamente tenemos que intervenir en el tiempo, de intervenir en cómo lo organizamos. No solamente en la escuela, a nivel macro, ¿no es cierto?, y en los cursos, la cantidad de cursos, en la mañana, en la tarde, que hacemos, etcétera, sino que también en el aula, cómo hacemos nosotros nuestro tiempo en el aula. Entonces, esa es la oportunidad y el llamado o la posibilidad que tenemos hoy día de dar un salto, si actuamos realmente, intervenimos sobre la cultura y sobre esta matriz, ¿no es cierto?, que nos aprisiona, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que nos da la oportunidad de intervenir en aspectos bien simples que nos puedan ayudar a un cambio profundo. El tema del tiempo de aprendizaje no es nuevo. Esto ha estado en la investigación educativa como un tema muy permanente. Siempre ha habido estudios que han medido esto. Y desde los años 60, efectivamente, ya sabemos que lo importante no es la cantidad de tiempo, sino que el tiempo comprometido del estudiante en la tarea. Eso lo que nos dicen los autores, ¿no es cierto?, como Carol, Blume, etcétera, que te ha pasado, y que aquí yo lo voy a presentar en un pequeño modelito. Este es un tipo de metaanálisis realizado por el profesor Slavin, parecido al que nos mostró ayer Hernando, ¿no es cierto?, para el caso de jornada escolar en América Latina, pero que se revisaron todos los estudios que con ciertas características sobre factores que influyen en el aprendizaje. Y de acuerdo a las mediciones, etcétera, se llega a que aquí están las variables principales. Al interior de estos cajones hay miles de variables, aquí están como los conceptos generales, ¿no es cierto? Sin duda que la aptitud del estudiante, lo que trae el estudiante, su motivación, su realidad familiar, todo lo que es externo, ¿no es cierto?, es un factor muy clave que influye en el aprendizaje. Pero diríamos que esos son aspectos en los cuales nosotros como profesores tenemos pocas posibilidades de intervenir. Podemos cooperar con la familia, pero el estudiante tiene una historia, una cosa que trae. Pero hay otro conjunto de variables en las cuales sí podemos intervenir y que cambia, que es la calidad de la enseñanza o la instrucción, el nivel apropiado con el cual realizamos, los incentivos con los cuales trabajan los docentes y también los estudiantes, y el tiempo disponible. Entonces, esas son cosas importantes que influyen en el aprendizaje de acuerdo a esta revisión. Pero luego dice, esto no es tan mecánico, no es que se aprieta ahí y tenemos el logro, no, hay procesos intermedios. Y esos son básicamente en el aula, en la sala de clase, que es la efectividad con la cual trabaja el profesor y
el tiempo comprometido del estudiante. Entonces, efectivamente, nosotros sabemos que en realidad no es tanto la oferta del tiempo, sino que lo que tenemos que lograr es que el estudiante esté comprometido en ese tiempo. Y eso implica entonces una mirada diferente al problema, ¿no? Tenemos que hacer actividades innovadoras, lograr que en ese tiempo disponible que tenemos, el estudiante realmente sea motivador, sea entretenido, sea atractivo, donde el estudiante sea sujeto. Entonces, tenemos la posibilidad de avanzar hacia currículum más flexibles, más integrados, y al mismo tiempo que comprometan más al estudiante en la tarea, en lo que tiene que hacer. Entonces, efectivamente, ¿por qué la reforma educativa o estos proyectos, estas políticas tan importantes no han tenido tanto impacto? Porque no han intervenido en estos aspectos, por distintas razones. Han tenido más infraestructura, han apoyado, han promovido cosas, pero esto es muy profundo. Requiere como dicen los maestros gaffiter en Chile, lo dicen así, hay que entrar a picar, como dicen, hay que entrar a romper estructuras muy potentes, culturales, que están presentes en nuestra vida cultural. Bueno, nosotros en Chile tenemos ya bastante tiempo con la jornada escolar y tenemos temas muy parecidos a lo que hemos discutido acá. Entonces, con un equipo comenzamos nosotros a trabajar, a mirar estos temas, más de la cultura escolar y de la práctica pedagógica y de las posibilidades de cambio que podrían haber de manejo del tiempo de una manera distinta. Y entonces hemos hecho estudios más cualitativos o de casos, ¿no? Básicamente en base a pauta de guía, hemos observado clases, filmado clases y hemos analizado. Y yo quiero mostrarle algunos datos para, a partir de ahí, entonces, seguir con la reflexión que hemos estado desarrollando. Cuando pensamos en una clase o decimos, bueno, ¿cómo yo manejo el tiempo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo la cultura? Efectivamente, el tiempo tiene una dirección, va avanzando, ¿no? Pero hay una estructuración mínima. Cualquier clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido en didáctica y son grandes estructuras y todos más o menos nos movemos con esa idea, ¿no? Pero eso es lo que está puesto a nivel de las filas. A nivel de las columnas, nosotros hemos distinguido de que hay distintos tipos de interacciones, ¿no? Que uno puede hacer en el tiempo que dura una clase, ¿no? Hay intervenciones, ¿no es cierto?, individuales que hace el profesor, pero en general la mayor parte del trabajo del profesor es en conexión con los estudiantes. Entonces le llamamos intercambio. En realidad el trabajo en el aula son miles de intercambios. El profesor pregunta, el alumno responde, el profesor le dice que sí, que está bien o está mal, le pregunta a otro y así vamos construyendo. Entonces la clase es un diálogo. No es la clase tradicional esa de que uno se para arriba y habla y todos los demás. No, nuestras clases son diálogos permanentes. Y al mismo tiempo estos diálogos se pueden agrupar como en grandes secuencias o grandes tareas. Entonces, bueno, eso hicimos ver cómo eran las clases de profesores que están en proyectos de jornada escolar completa y comparamos. Allá en Chile prácticamente el 80% de los establecimientos hoy día están en jornada completa y nosotros comparamos más bien distintos tiempos que lleva el colegio en el proyecto de jornada escolar completa. Mirando las clases encontramos, ¿no es cierto?, quién habla en la clase. Ahí vemos, tanto en matemáticas como en lenguaje, que son los dos profesores de los dos tipos de sectores. La mayor parte del tiempo, si miramos una clase, es ocupada por el profesor. El profesor está hablando, preguntando, etc. Entonces, si empezamos a contar, nosotros filmamos un video y cada 4 segundos íbamos contando quién está hablando y efectivamente detectamos que la mayor del tiempo es el profesor. El profesor, entonces diríamos, son clases centradas en el profesor. ¿A quién le habla el profesor? También, no hay grandes diferencias. Matemática un poquito más arriba, le habla al curso como tal, como grupo, ¿no? En general nuestras prácticas es hablarle al todo el grupo. No tiene nada malo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema? Que efectivamente cuando el profesor habla a todo el grupo, tiene una imagen, ¿no es cierto?, de como un alumno promedio,
Entonces le estamos hablando un promedio. Y nos olvidamos del que tiene más problemas o del que está más adelante. Lo vemos todo como algo uniforme. Entonces, efectivamente, nuestra estructura comunicativa en la sala de clase y de mayor parte del tiempo de las preguntas o de las intervenciones son al grupo, no al individuo ni a pequeños grupos. Entonces son temas que afectan, ¿no es cierto?, la calidad de la interacción y del aprendizaje en la sala de clase. Esta tabla es bien interesante, un poquito enredada. Aquí tenemos el promedio de las clases minuto a minuto. Arriba tenemos la intervención del profesor y abajo las de los alumnos. Arriba, en azul, es profesor de lenguaje, profesores de lenguaje, y en rojo, profesores de matemática. Vemos que en el desarrollo de la clase no hay grandes diferencias entre matemática y lenguaje en el estilo comunicativo. El profesor parte, ¿no es cierto?, seguramente presenta la materia, da los conceptos, disminuye después su intervención porque hay ejercicio, hay guía, hay trabajo práctico, etc. Y luego hacia el final, ¿no es cierto?, aumenta nuevamente la intervención del profesor porque estás temiendo la clase, vamos a cerrar, etc. Como yo decía, y toca la campana y sale todo el mundo arrancando, ¿no es cierto? Entonces, y vemos ahí que el profesor de lenguaje, sobre todo, logra tener más intervención al final de la clase. En cambio, el de matemática, generalmente, diríamos, como el folclore escolar, ¿no es cierto?, lo pilla el tiempo, ¿no? y tiene menos intervenciones hacia el final. En la gráfica de abajo vemos el tiempo de los alumnos. En azul los alumnos en clases de lenguaje y en rojo en clases de matemática. Entonces vemos que efectivamente el lenguaje, al comienzo, los primeros minutos, ¿no es cierto?, a los 15 minutos, tenemos alumnos activos, hablando, ¿no? Seguramente por la materia, ¿no es cierto?, que el profesor consulta y es más narrativo y promueve más la expresión. Entonces tenemos una actividad muy fuerte de alumnos en lenguaje. En cambio, en matemática es muy pasivo. No, el profesor habla casi toda la clase, salvo hacia el final, ¿no? ¿No es cierto?, que vemos que al final el alumno como que comienza a hablar más, ¿no?, y a hacer más preguntas, ¿no? Entonces, interesante la diferencia, ¿no?, que tenemos. Nos interesó esto de matemática del alumno que llega hacia el final, ¿no? Y hay un cuadro aquí más detallado, que hicimos un análisis, y vemos que el alumno que comienza a hacer preguntas en matemática, ¿no?, lo comienza a hacer en la columna 3, que corresponde casi que como en el cierre de la clase, ¿no?, hacia el final, ¿no? Esto puede ser tanto porque el profesor pasa mucha materia o la didáctica de la matemática es bien formal en el caso chileno, pero también a lo mejor por la complejidad de la materia, el alumno, ¿no es cierto?, ya hacia el final tiene más seguridad o más confianza para preguntar o intervenir más. Pero justo se acaba la clase y tocan la campana. Entonces lo que vemos es que, aparte de que el tiempo, ¿no es cierto?, cómo lo estamos ocupando, se ocupa de un modo bien tradicional, ¿no es cierto?, como que domina mucho el habla del profesor, pero también las unidades de tiempo a lo mejor tienen que ser diferentes por las materias. Matemática requiere más tiempo. Y yo lo asociaba esto en alguna medida con lo que nos mostraba también Jorge con matemática en Perú, donde se mostraban más exitosos. Claro, si hay más tiempo en matemática y tenemos más posibilidades, es muy probable que haya mejores resultados. Las dinámicas son bien distintas. Entonces, este tipo de cosas, que no son grandes cambios y con de muchos recursos, son más cambios en nuestras prácticas, en nuestras visiones, ayudaría, ¿no es cierto?, a quizá a mejorar aprendizaje. Pero claro, ¿qué es lo que pone en cuestión esto? Es que en el caso chileno, la hora de 45 minutos de matemática no sirve. O sea, el alumno recién en el minuto 40 está con algo, entendiendo y con ganas de preguntarle al profesor y se acaba la clase. Entonces quizás deberíamos tener clases dobles, ¿no?, en matemática, más amplias, ¿no?, y con métodos más atractivos también, no solamente un profesor hablando. Entonces efectivamente, sumando y restando, la estructura de nuestras clases en términos del manejo del tiempo en las clases y la cantidad de tiempo, en el caso chileno, pero me atrevería a decir que también en alguna medida, en parte importante de nuestra experiencia podría ser compartida, es bastante tradicional.
donde predomina el habla y el discurso, ¿no es cierto?, del profesor. Y esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, y es contradictorio con el discurso que inspira a las reformas educativas y a los proyectos jornada escolar completa, que es innovar y colocar en el centro al alumno y su protagonismo, ¿no es cierto? Entonces vemos que en la práctica tenemos mucho que trabajar para cambiar esta estructura de uso de tiempo, en cosas bien simples, ¿no? Para avanzar, aquí hay un estudio que se hizo, o dos estudios que se hicieron en América Latina, con otro método, pero que va como también concluyendo algo parecido. Y ahí hay algunos casos de escuelas de Colombia. En general en América Latina, y también en Chile, se dice, bueno, ¿cuál es el tiempo de la clase? ¿A qué está dedicado? Entonces, uno en una clase hace muchas cosas, ¿cierto? Pero diríamos, hay un tiempo dedicado como a la parte de contenido académico, más instruccional, ¿no es cierto? Otro tiempo que es para organizar, dividir, disciplinar, que es muy importante, porque si no sería un caos la clase. Y también ahí en verde está el tiempo que le llaman ahí en este estudio off task, que es tiempo perdido. O sea, tiempo que no tiene nada que ver con el aprendizaje ni con orden, ¿no? No sé, por ejemplo, alguien entra a la sala de clase y le pide algunas cosas al profesor y se interrumpe la clase hace tiempo, ¿no? O hay una pelea, o apareció, ¿no es cierto?, una vez a mí me tocó ver un ratón en una sala de clase y bueno, se acabó. Y así, ¿ah? Entonces, en nuestras clases en América Latina, el 65% del tiempo es dedicado a la instrucción. Buenas variaciones, ¿no? El estándar que se fija en Europa, ¿no es cierto?, en la OCDE, es de 80%. Entonces nosotros tenemos desde esa perspectiva que crecer más en manejar, ¿no es cierto?, el tiempo de instrucción que dedicamos a nuestras clases. Y al bajar eso, ¿no es cierto?, probablemente bajar un poquito más la disciplina o el tiempo perdido o tiempo no muerto, como se llama en otros estudios. Eso podemos hacer manejos del tiempo. Entonces, efectivamente, bueno, ahí tengo un cuadro, en el caso chileno, con algunos aspectos de manejo de uso del tiempo en la sala de clase, y tomando las escuelas con poco tiempo en la jornada escolar completa, menos de 5 años, y escuelas que tienen 6 o más años en jornada completa. En naranjo son las escuelas que tienen más tiempo, y que vemos de que se va reforzando una pauta tradicional. El profesor, cuando tiene oportunidad de más tiempo, tiende a hacer cosas más tradicionales. En el caso chileno. Algunas de esas pueden ser muy buenas para el aprendizaje. Yo no comparto la idea de que todo lo tradicional es malo. No, algunas cosas pueden ser muy buenas. Pero con respecto a la idea, ¿no es cierto?, de avanzar a posibilidades de integrar currículum, experiencia de los estudiantes, una formación más integral, claro que esto es un límite. Es un límite. Entonces, bueno, en conclusión, diríamos que pese a los cambios muy importantes y de los cuales yo también creo estos cambios, en el fondo no hemos cambiado mucho. Nuestras clases, ahí es una foto de una escuela de hace 100 años atrás y una foto actual. La estructura de la clase es más o menos parecida. Pueden cambiar los colores, los recursos disponibles, pero el profesor está adelante, los alumnos están atrás, el profesor habla, etc. Y si hubiéramos hecho estudios parecidos hace 100 años atrás, probablemente también el profesor estaría hablando el máximo tiempo en la sala de clase porque estaría instruyendo, y, como hoy día, etc. Entonces, efectivamente, han cambiado condiciones, contextos, posibilidades, pero en nuestras prácticas es muy complejo y no vemos grandes cambios, ¿no? Entonces, efectivamente, el desafío que tenemos y la posibilidad, ¿no es cierto?, es avanzar hacia un cambio que yo lo llamaría, ¿no es cierto?, pedagógico, ¿no? O sea, ustedes mismos lo viven y lo plantean. O sea que el tiempo es una variable dependiente, no independiente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y cuánto tiempo necesito para eso? Esa es la pregunta. Y no cuánto tiempo tengo y qué voy a hacer ahí.
que es como actuamos. Entonces, efectivamente, es como invertir el tema. ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Calidad del tiempo. Y ojo, puede ser que a lo mejor no tengo una ampliación muy grande, muy sustantiva de tiempo en la escuela. Ya cambiar algunas cosas en nuestras propias prácticas en el aula ya es importante. Pero también avanzar en cambiar, ¿no es cierto?, las relaciones que tienen las materias o las relaciones que tiene la escuela y la experiencia de aprendizaje de la escuela con el contexto, con la ciudad. Y en ese sentido, lo que se ha hecho aquí en Bogotá y en otras ciudades, ¿no es cierto?, también de Colombia, es muy importante, muy relevante. Yo no lo he visto en Chile, tampoco lo he visto en Perú, ni tampoco lo he visto en Brasil. Hay experiencias también muy, muy relevantes. Entonces, hay aporte. Es posible producir cambios en nuestro uso del tiempo y en las flexibilidades que tienen la matriz del horario, ¿no es cierto? Es posible. Esto es una pirámide al revés, ¿no? Y este autor lo que nos dice, miren, siempre vamos a tener un gran tiempo asignado, un tiempo designado para pasar las materias, difundir las materias, y veíamos, ¿no es cierto?, cada materia tiene una cantidad de horas que tiene que cumplir, etcétera. Pero al final lo que importa es el tiempo instruccional que ocurre en el aula y que está abajo, es re poco. Entonces el tema, el desafío es cómo ese poco tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos de oportunidad de trabajar con los estudiantes, lo enriquecemos y lo flexibilizamos, asumiendo, ¿no es cierto?, que esa flexibilización integra contenido y nos prepara mejor, ¿no es cierto?, para el joven del siglo XXI. Entonces, el gran desafío, avanzar hacia un currículum integrado. Y yo aquí he escuchado alguna experiencia que ya lo están haciendo, ¿no? Efectivamente, hay experiencias significativas de ustedes donde efectivamente podríamos decir, mire, este es un buen ejemplo de currículum integrado, donde se conectan materias, o algunos casos que también conectan cursos distintos, o realizan actividades fuera del aula. Entonces son todas experiencias que van en la línea de romper con los límites rígidos que no tenemos en nuestra cultura escolar desde el siglo XIX. Entonces esas experiencias que dicen es posible, deberíamos mostrarlas, relevarlas y ojalá difundirlas más, porque es posible avanzar, flexibilizar estos límites y avanzar hacia un currículum más integrado. Entonces, efectivamente, a nivel de recomendaciones, de todos estos debates que hemos tenido, me atrevería a decir alguna, mayor flexibilidad, como hemos hablado, y eso no solamente al interior del establecimiento, sino con el establecimiento, con el exterior. Es impresionante, y ustedes mismos lo han declarado en su experiencia, impresionante ver, ¿no es cierto?, cuando un padre está comprometido y va a la escuela, ¿no es cierto?, la energía que se genera. El estudiante, cuando ve que su padre reconoció en la escuela, le mejora la autoestima. Y no es necesario que el padre sea experto o que incluso sepa leer. Solamente, mire, yo una experiencia les voy a contar en Chile, trabajando con sectores muy pobres, ¿no?, y viendo justamente el tema de relación de la escuela con la familia, y la mamá me decía, no, para mí la educación de mi hija es lo principal, pero en la escuela no me llaman ni siquiera para retarme. O sea, ella lo que pedía es que la llamaran de la escuela, y usualmente a nivel popular cuando la llama el profesor al apoderado, a la madre, es para plantearle algún problema, y dice, o retarla, como dice, mira, a mí ni siquiera me llaman para eso. O sea, la necesidad, y el niño que ve que su padre o su madre no pisa la escuela, claro, piensa que su experiencia familiar no sirve, no es útil, no es válida en la escuela, no es legítima, y baja su autoestima. Entonces, colocar a la familia y a los padres y a la comunidad en el ambiente y que circula en la escuela es reconocer también la validez de esa experiencia, ¿no? Y el niño siente reconocimiento a lo que es, y eso mejora disposición, aprendizaje, etc. Entonces es muy importante, ¿no? Muy importante que tengamos la posibilidad como maestros de movernos, ¿no? Aquí también se planteó el problema, la dificultad que implica llevar a los niños a un museo. Hay que tener recursos, hay que tener transporte, y también hay que tener el tiempo porque ir al museo ir toda la mañana o a veces todo el día. Entonces, tenemos que tener la flexibilidad, cómo organizamos nuestro horario de escuela para tener estas
movimiento, estas posibilidades, gran desafío, ¿no? Todas las varias tendencias de estudio nos hablan de la necesidad de pensar el tiempo centrado en los estudiantes. Nosotros hemos pensado el tiempo centrado en los profesores, lo que hicimos nosotros, o centrado en las políticas, pero ¿qué tiempo necesita el estudiante? Esto tampoco es algo tan nuevo. Yo no soy tan historiador, pero como Ricardo, ¿no es cierto?, que nos recordaba Aristóteles, pero Rousseau hablaba de eso, colocar en el centro al estudiante. Y los estudiantes necesitan distintos tiempos, porque son diferentes. Tienen distintas habilidades, distintos intereses, motivaciones, y van a moverse con ritmos muy diferentes. Entonces, efectivamente, el desafío es cómo logramos articular. Sé que esto no es fácil, ¿eh? Los tiempos del sistema, los tiempos del profesor y los tiempos del estudiante. ¿Cómo lo hacemos? Hay experiencias muy interesantes en esta línea. Una de ellas, que la conozco un poco más, es las redes de tutoría en México. Son redes que ellos en el fondo dicen organizar el tiempo de otra manera, ¿no? El profesor constituye un grupo de estudiantes que se especializan en las materias que hay que ver y esos estudiantes pasan a ser tutores de otro grupo de estudiantes. Y así se van armando redes, ¿no? Y los estudiantes se especializan en distintos temas y entre ellos se enseñan. Entonces organiza el aula y el tiempo de una manera absolutamente distinta. Si le llevamos el horario tradicional, ¿no es cierto?, y lo ponemos ahí, no funciona. Entonces es interesante, ¿no? Bueno, también hay experiencias, ¿no es cierto?, que efectivamente, que ahí está citado el tiempo integral en Brasil, muy interesante, algo que viene desde hace mucho tiempo. Ellos tienen una mirada que integra el arte, el deporte y los aprendizajes y los contenidos, muy parecido a lo que aquí también hay experiencias muy interesantes. En Europa hay otra experiencia que se llama tiempo móvil, que en el fondo es mover nuestros horarios y nuestros trabajos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, si matemáticas estamos con un problema complejo, necesitamos más de 40 minutos, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no toda la mañana? ¿No? Pero trabajemos con matemática aplicada, no solamente el profesor hablando, sino que con nuevos métodos. Entonces, está la sugerencia, por ejemplo, experiencia de que los alumnos van a una sala de matemáticas, ¿eh? Y el profesor los recibe y experimenta con ellos. Bueno, entonces, efectivamente, movernos más en el tiempo, ¿no? Bueno, hay experiencias bien innovadoras y no me cabe duda que entre ustedes también hay otras experiencias muy ricas que dan cuenta de la idea de que es posible mover más nuestro horario, ¿no es cierto? Esta matriz que tenemos, cultural, que clasifica, que divide, que tiene un sentido práctico y administrativo, muy importante, no estamos en contra de eso, ¿eh? Pero que tenemos que construirle orificios, ¿no es cierto?, o puertas para que se conecten, para que haya más conexión y más flexibilidad, ¿no? Y ese es el gran desafío de nuestra reforma, ¿no? Creo que la etapa en que estamos viviendo ahora es una mezcla de instalación del cambio, de la reforma, infraestructura, los recursos, los equipos, etcétera, pero viene una etapa larga, ¿no es cierto?, que ojalá no sea 100 años como fueron para la cobertura, de cambio cultural profundo, ¿no? Y que nos dé la oportunidad de ser educadores más libres, más flexibles, y que le demos al mismo tiempo la oportunidad entonces a los estudiantes de ser protagonistas, que integren cosas y que sean los hombres, ¿no es cierto?, del futuro, ¿no?, utilizando todos sus recursos y todas sus potencialidades, y que la escuela sea el lugar, ¿no es cierto?, donde eso pueda ocurrir con mucho entusiasmo y con mucho amor, como se dijo. Muchas gracias. ¿Hay tiempo de preguntas? Dos preguntas, o si no lo conversamos en el pasillo, ¿no es cierto?, una oportunidad de hablar, y después viene un panel donde también seguramente muchos de estos temas pueden tratarse. Bueno, muchas gracias. Allá hay una pregunta. Bueno, yo soy maestro en una escuela en Lerida. Ya se está implementando jornada única, que llaman también extendida o jornada escolar continua, ¿es que llaman ustedes?
Yo creo que en lo que yo he podido sentir de lo que se ha hablado acá en este congreso es que cobertura no es igual a calidad, ¿sí? De que más tiempo no implica mejores resultados. Y de acuerdo a eso, más tiempo no implica que nosotros logremos alcanzar las metas soñadoras del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? El Ministerio de Educación aquí en Colombia ha planteado resultados enormes, planteando una jornada única en donde nosotros como maestros tenemos que construir un edificio usando un rastrillo, sabiendo que para construir un edificio necesitamos una maquinaria, ¿sí? Y la maquinaria para el proceso educativo aquí en Colombia no se está dando, para construir el edificio que el Ministerio de Educación plantea que construyamos. Considero que más inversión y el uso adecuado de los recursos que se haga con esa inversión, muy probablemente se va a obtener la calidad que el Ministerio plantea que tengamos en los colegios de jornadas únicas. Jornada única ha tenido, como política pública, ha tenido 3 modificaciones el decreto. En el 2015, el decreto 1075, 2016, el decreto 501 y 2017, que si no me equivoco es la última modificación, que es el decreto 2105. El primer decreto de jornada única planteaba la magia, ¿sí? En donde los estudiantes no estuvieran en una jornada extendida solamente con las materias gruesas, ¿sí? Que es matemáticas, lengua castellana, inglés, sino que se extendiera con lo que es la parte lúdica, deportiva, cultura, música, artes, cosa que en esos decretos que fueron saliendo año tras año hasta el 2017, esas cosas se quitaron y se planteó solo el refuerzo de las materias gruesas, ¿sí? Ahí es donde yo voy al enfoque de jornada única en Colombia. Estamos esperando resultados cuantitativos, en donde vamos dirigidos únicamente a pruebas estandarizadas que miden con números, o vamos a un proceso cualitativo, ¿sí? Jornada única también está afectando algunas cosas que considero que aquí no se han tocado, ¿sí? Como por ejemplo, los horarios flexibles, ¿sí? En donde los maestros de alguna manera nos estamos viendo afectados en nuestra jornada laboral. Se está pretendiendo que la jornada no sea de 6 horas, sino que sea de 7 a 8 horas. Y se está afectando por el mismo salario, yo no recuerdo si fue el señor de Perú. Entonces, de acuerdo a esas características que pues, creo que acabo de expresar, ¿considera usted que según esos aspectos jornada única puede tener un éxito real aquí en nuestro país a mediano plazo? ¿O es un contexto en donde los resultados que se pueden dar para el contexto educativo colombiano con jornada única, como dijo el señor Oscar el día lunes, va a tomar más de 30, 60 años, ¿sí? ¿Considera usted que según esas características de nuestro país, jornada única va a tener resultados de los que espera el Ministerio de Educación? Bueno, gracias por su opinión. En realidad me es difícil a mí responderle la pregunta por falta de conocimiento de la realidad. Pero yo me atrevería a decir que, de acuerdo a los datos que mostró el profesor Bayona, ¿no es cierto?, que evaluó los avances que tenía, efectivamente vemos que todavía no hay muchos resultados, pero que en unos años más se pueden ver. Pero mi propuesta sería de que si no hay cambios en lo pedagógico y en los aspectos de la estructura cultural del tiempo, como lo manejamos, esos resultados no van a ser muy esplendorosos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el gran desafío tenemos hoy día, ustedes son más conscientes que yo y conocen mejor que yo la problemática de instalación, pero el tema es cómo paralelamente vamos haciendo estos cambios en nuestras prácticas y en la cultura del manejo del tiempo y en la cultura de organización del tiempo, ¿no?, y de los espacios en nuestras escuelas. Y eso nos va a permitir dar el salto, ¿no? Si esperamos 30 años más o seguimos haciendo lo mismo, los cambios no van a ser muy importantes. Entonces yo creo que, y por las experiencias que se han presentado, creo que es posible dar un salto mayor con más innovación. Pero claro, se requiere apoyar esas innovaciones, que se comuniquen, conocerlas, difundirlas, aplicarlas de nuevo. Creo que esa dinámica y este tipo de eventos ayuda mucho, ¿no? Así que yo soy optimista, ¿no?, pero no me atrevería a dar ninguna receta por desconocimiento, y lo que sí diría es que apostemos más a la calidad
del tiempo y a la innovación pedagógica en ese tiempo. Una última pregunta, quedan 2 minutos, entonces, profe, concreto. Ya. Gracias. Creo que en nuestra cultura el tiempo no se valora de manera justa. No lo valoramos de manera justa. A veces uno le pregunta a alguien, ¿qué haces? No, aquí matando el tiempo. Y es algo tenaz. Debemos aprender la economía del manejo del tiempo. El tiempo es uno de los valores más importantes que tenemos después de la vida. Sin tiempo ni siquiera hay vida. Yo sé que muchos estudiantes llegan a la escuela a matar el tiempo. Ojalá que ninguno de nosotros hagamos eso, eso espero. Aunque uno a veces llega con flojera, pero ojalá no matemos el tiempo. Voy a decir una cosa que no va a caer muy bien porque somos sindicalistas también y como tales debemos decir otro discurso, manejar otro discurso. Nuestros hijos nos piden tiempo, todo el tiempo quieren que les dediquemos más tiempo. Nuestros padres nos piden que les dediquemos tiempo. Nosotros que ya estamos viejitos queremos que nuestros nietos y nuestros hijos y todos nos dediquen tiempo. Y ahora que estaba escuchando esta ponencia, sentí que nuestros alumnos también nos están pidiendo tiempo. Dediquémosles tiempo, porque alguien dijo ayer, educar es un acto de amor, y es siempre un acto de amor. Si no es un acto de amor, no tiene sentido. Bueno, se consumió el tiempo. Ya. Bueno, comparto la inquietud, muchas gracias. Y ánimo y felicitaciones por todo el trabajo que están realizando y no me cabe duda que en poco tiempo van a tener muchos resultados con el tiempo. Así que muchas gracias.